Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Sabemos que el libro de Samuel es un solo libro, porque esto es una continuación de lo que estamos leyendo, nada más que los escritores pues lo dividieron en dos, pero es la continuación de la historia anterior. Y vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en el capítulo 1 de Primera de Samuel, empezando porque vimos el nacimiento de Samuel, que era, decíamos, el último de los jueces, ya que antes el pueblo de Israel había vivido gobernado por los jueces, cuando Dios levantaba a un juez y este los protegía, los cuidaba, y pues el Señor estaba con ellos mientras ese juez estaba en servicio. Pero una vez que el juez se moría, entonces la gente volvía a olvidarse de Dios, volvía a hacer lo que ellos querían, y entonces pues el Señor también los dejaba. Y pues la situación estaba tan difícil que llegó un momento que el pueblo de Israel le dice a Samuel que ellos querían un rey, porque querían ser igual que las otras naciones. Y todavía no era el tiempo que ellos pidieran rey, puesto que ya Dios estaba preparando un rey, que era David, pero David no había nacido para esa fecha, cuando ellos ya están deseosos que quieren un rey en ese momento. Entonces el Señor viene y les pone a Saúl, que pues nos describió a Saúl que era un hombre muy alto, que de todo Israel no había otro como él, que pasaba de los hombros arriba a todos los israelitas, muy alto, muy guapo. Y era también un hombre humilde, era un campesino, era un hombre humilde de la más pequeña de las tribus, que era Benjamín, y él era de una familia muy pequeña. La Biblia no nos menciona que él tuviera hermanos, sino que solo lo menciona a él como hijo de Cis. Así es que entonces con Saúl se pasa a la monarquía, dejan la teocracia para pasar a la monarquía. Entonces vemos al rey Saúl, que al principio pues era un rey que obedecía a Dios, un rey que estaba bajo las ordenanzas de Dios, pero que con el pasar de los tiempos el orgullo, la soberbia se le sube y pues empieza a desobedecer. En el capítulo 31 vimos que en la última de las batallas pues había muerto, y eso nos da paso a este capítulo número 2. Así es que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él dirigiéndonos, ¿ok? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Pedimos, Señor, sabiduría y entendimiento en esta hora, Padre, para esta palabra que vamos a leer. Ayúdanos, Señor, Espíritu de Dios, sé conmigo en esta hora. Habla a través de mi boca, Padre Santo. Habla a través de mi boca, Señor amado. Prepara también la mente y el corazón de todo aquel que va a recibir esta palabra, Señor. Oh bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Que la gloria, Señor, sea dada a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Capítulo 1 del libro de Segunda de Samuel. Y empieza así. El título dice: David oye de la muerte de Saúl. Dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Nos acordamos, ¿no?, que David iba a ir a esta batalla del pueblo de Israel, pero no iba a ir con el pueblo de Israel, sino que iba a ir con los filisteos, ya que Aquis, el rey de los filisteos, lo había invitado a la batalla, pero que los príncipes le habían dicho al rey: no podemos llevar a estos hebreos, porque allá se nos van a dar vuelta y se van a venir en contra de nosotros. Entonces el rey Aquis le dice a David que se regrese para su ciudad, para Siclag, y que no vaya con ellos a esta guerra. Entonces David se regresa para Siclag, ¿no? Cuando llega a Siclag encuentra la ciudad en llamas, no encuentran ni mujeres ni niños, no encuentran a nadie, puesto que los amalecitas habían saqueado la ciudad de Siclag. Entonces David se fue con sus 600 hombres a rescatar sus familias, los cuales dice que 200 cansados se quedaron en el camino cuidando las cargas, y él se fue con otros 400 hombres. Dice que allá en la guerra con los amalecitas, una vez que los encontraron, pelearon desde la mañana de un día hasta la tarde del siguiente día, o sea que pelearon más o menos 30 horas. Regresando de allí, dice de que Dios le da la victoria con los amalecitas porque los derrotó y recuperaron todo, recuperaron toda su familia, recuperaron todo lo que les habían robado, y aún todavía más, puesto que vimos en el capítulo 30 que a David le había regalado cosas a toda la gente que se habían portado bien con él en algún momento. Así es que eso pasa, dice que tiene ya 2 días allí en Siclag, me imagino, recuperando el daño que los amalecitas le habían hecho a la ciudad. Así es que dice que al tercer día sucedió
que vino del campamento de Saúl, dice, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, dice, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Pasa al tercer día, ¿no? 2 días está él en Siclac, reparando, como les decía, y al tercer día aparece este hombre que viene, dice, del campamento de Saúl. Y viene roto sus vestidos y con tierra en su cabeza, como dándole a demostrar al rey que él traía dolor, que traía luto, porque eso era lo que hacía la gente que tenía luto y dolor en el momento. Rascaba sus vestidos, se echaba polvo o ceniza en su cabeza. Así es que si viene este amalecita y se presenta, dice, delante de David y se postra y le da reverencia a David. Todo mundo conocía a David, todos sabían cómo David era un buen guerrero y cómo él iba a ser el sucesor en el reinado. Así es que te viene y lo reconoce que él es el rey, porque dice que se postra y le da reverencia. Entonces al verlo David, y como le dice que viene del campamento de Saúl, David sabe que una batalla se está llevando a cabo allá. David sabe que había una guerra allá. Mientras él estaba guerreando aquí para recuperar su familia de los amalecitas, había una guerra que se estaba llevando a cabo allá donde Saúl, con el ejército de Saúl. Así es que le pregunta que si de dónde viene. Y aquí ya el amalecita le dice, me escapé o me he escapado del campamento de Israel. Y allí no nos da, no nos da a conocer en realidad si se escapó de los israelitas o si se escapó de los filisteos. Acordémonos que los filisteos habían ganado la batalla y que los israelitas pues se habían ido y habían dejado las tierras abandonadas, de los cuales los filisteos volvieron a tomar posesión. Así es que dice que él se escapa de ahí. Dice el 4, y David le dijo, ¿qué ha acontecido? David estaba curioso, estaba necesitado de saber qué era lo que pasaba con esta guerra del pueblo de Israel en contra de los filisteos. Y entonces le dice, te ruego que me lo digas. Y él le respondió, el pueblo huyó de la batalla. Entonces dice David, perdieron la batalla. Y también dice, muchos del pueblo cayeron y son muertos. Mucho más doloroso, ¿no? Porque no solamente fue que huyeron, sino que cayeron también y fueron muertos. O sea, que fueron derrotados de verdad. Y también le dice, y también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y ellos eran los líderes, ¿no? Ya cuando en una batalla los líderes perdían la batalla, todo el pueblo pues caía en derrota. Y así lo vimos que sucedió en el capítulo anterior, en el capítulo 31, porque pues una vez muerto Saúl y los hijos, dice que la gente, cada quien salió huyendo y dejaron sus tierras abandonadas. Dice el 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿qué sabes? No, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? ¿Cómo es que tú sabes? ¿Cómo es que estás tan informado de que ellos dos murieron? Y el joven le daba las nuevas, dice, respondiendo, casualmente vine al monte de Gilboa, dice, y hallé a Saúl y se apoyaba sobre su lanza. Venía tras él, dice, carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, dice, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Dice el 9, y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Esto es lo que le está diciendo a la amalecita, que él pasa por casualidad al monte de Gilboa, que ve a Saúl que está echado sobre su lanza, dice, pero que todavía no está muerto. Y además que carros vienen y que Saúl se le ha apoderado el miedo y que quiere que él lo ayude a morirse. Pero en el capítulo 31, en el versículo 5, vimos que decía, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Hasta cuándo fue que el escudero se echa sobre su espada? Hasta que ve a Saúl muerto. Entonces, este amalecita puede ser que está mintiendo. Y conocemos, ¿no?, la trayectoria de los amalecitas, conocemos cómo son los amalecitas. Que ellos son unos cazafortunas, que ellos son unos ladrones. Los amalecitas, miren, representan el pecado. Los amalecitas representan la carne, la maldad. Y fíjense qué ironías que estos amalecitas, Dios había mandado a Saúl a matar a estos amalecitas,
a destruir todos estos amalecitas, así como el Señor Jesús quiere que nosotros destruyamos todo lo que es pecado de nuestra vida, que lo quitemos, que lo saquemos de raíz, porque si dejamos las raíces vuelve a crecer. La mala hierba, como dicen, crece con mucha facilidad, las maldades crecen con mucha facilidad, pero Saúl no obedeció. Y fíjense qué ironía, que por David estar peleando también en contra de estos mismos amalecitas que Saúl no había querido destruir, tampoco pudo ir a defender el pueblo de Israel. Tampoco pudo estar en la batalla en favor del pueblo de Israel. Por causa de los mismos amalecitas, por causa del mismo pecado, por causa de la misma carne. Mire, por causa del pecado, nosotros dejamos de servirle al Señor como le debemos de servir. Porque hemos dejado algo ahí que pensamos que no es tan malo, pero que al final nos destruye. Así es que dice que él lo encuentra y que este está angustiado, pues entonces dice que él le dijo, quítame la vida. Lo que este amalecita andaba buscando era una recompensa. Él quería ser reconocido por el futuro rey. Todo el mundo conocía la historia de David, cómo él andaba huyendo de Saúl, cómo él se había escapado de Saúl, que hasta se había ido a vivir a tierra de los filisteos por causa de la persecución de Saúl. Y entonces miren lo que dice el 10. Yo entonces, dice, me puse sobre él y le maté, porque sabía, dice, que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona, dice, que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Fíjense qué tremendo. Encuentra la corona y pues ya la corona y esta argolla ya era suficiente tesoro para este amalecita. Pero él no se quiso conformar con eso porque él quiere más. Y así es el pecado. El pecado no se conforma con una parte de tu vida. Te arrastra hasta a un punto, pero de ahí te sigue arrastrando porque no quiere solamente un poquito de tu vida. Quiere toda tu vida. Quiere destruirte completamente. Así es que este amalecita no se conforma con la corona y la argolla, sino que va pensando que David lo va a poner en un lugar mejor. O sea, va a decir, oh, David cuando escuche que yo le ayude a eliminar a su enemigo, me va a poner en un lugar bueno, me va a querer. Y fíjense que esto que está escribiendo este hombre que está diciendo que Saúl no estaba muerto, que Saúl todavía tenía vida, nos manda la referencia primera de Samuel desde el 31, del 1 al 6, donde dice que ya sus hijos murieron y donde dice lo que les leyó, que ya él ya estaba muerto. Y también nos manda a Crónicas 1:6, donde dice que Saúl ya estaba muerto. O sea que este amalecita está mintiendo porque él quiere recibir algo acerca de esta muerte. O sea, él no quiere que esta muerte pase y que nadie pueda recibir recompensa por haber matado a este enemigo de David. Pero el amalecita no entiende que David tiene un corazón conforme al corazón de Jehová, que David tiene un corazón limpio y sincero. Y que él no quiere la venganza de sus enemigos y que él no quiere nada malo para sus enemigos. Como les digo, él estaba pensando en recibir remuneración. Dice el 11. Entonces David, haciendo sus vestidos, dice, los rascó. Y los mismos hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, dice, por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y en el momento que este amalecita ve esta reacción de David, me imagino que le cayó el susto en su corazón y como ha de haber dicho, no era esta la respuesta que yo esperaba. Yo esperaba que David se alegrara. Yo esperaba que David estuviera feliz que yo lo había ayudado a eliminar a su enemigo. Yo esperaba que David tomara la corona y se pusiera como rey y que me pagara a mí con un buen puesto. El amalecita, al ver la reacción de David, dijo, oh, me metí en un gran problema, porque David reaccionó no de la manera que la amalecita estaba esperando, no de la manera que el enemigo espera que nosotros reaccionemos, que nos riamos del mal ajeno, que nos riamos de la desgracia de otro. Eso es lo que el enemigo espera, pero no es lo que Dios espera de nosotros. Fíjense lo que dice Proverbios 24:17. Dice, cuando cayere, dice, tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, dice, no se alegre tu corazón. Eso es lo que Dios nos manda, a que no nos regocijemos y a que no nos alegremos cuando cae nuestro enemigo.
Este amalecita pensaba que la reacción de David iba a ser alegrarse. Pero fue todo lo contrario, porque dice que lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán y por todo el pueblo de Israel. Miren ahora hasta los hombres que alguna vez le habían dicho a David, mátalo, Dios te lo ha puesto en las manos. Ahora ellos también están llorando y están lamentando la muerte de Saúl, de Jonatán y de todo el pueblo de Israel. Ellos se han cambiado, han aprendido a esperar en Dios, han aprendido a confiar en Dios y no en sus fuerzas. Ya han vivido mucho con David y es cierto que han tenido momentos difíciles, momentos que hasta quisieron apedrear a David, pero han visto que David conectado con Dios es poderoso y que todo aquel que tiene conexión con Dios es poderoso también. Así es que ellos han cambiado su forma de vivir. Ahora no se están alegrando de la desgracia de Saúl, más por el contrario están ayunando y doliéndose. Miren, nosotros muchas veces ni siquiera ayunamos por nuestros seres queridos, ni por nuestra familia, ni por alguien que amamos, que está en problemas o está en situaciones difíciles. Imagínense esto, estaban orando por aquellos que le habían perseguido durante mucho tiempo, 10 años más o menos que les habían dado persecución. Ellos estaban doliéndose por ellos. ¿Qué ejemplo nos dan, no, de cómo tratar a los demás? No solo tratar bien a aquellos que nos dan bien o que nos hacen bien, sino que a todos, porque todos le duelen al Señor. Fíjense que el Señor no se goza de la muerte del impío, el Señor no se goza de la muerte del que muere en pecado. Más por el contrario, Él quiere que se salven. Dice Ezequiel 33. Vamos a buscar Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Miren lo que dice Ezequiel 33:11. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de nadie que muere en pecado. De ningún malvado Dios no quiere la muerte. Dios quiere que se vuelvan de sus malos caminos y que vivan, que no mueran. Y se refiere a la vida eterna, no que vayan al sufrimiento. David tiene el corazón de Dios y él no se alegra de la muerte de aquellos que alguna vez le causaron persecución. Él se entristece. Y entonces dice el 13, segunda de Samuel 1, versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él les respondió: yo soy, dice, hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? O sea, ¿cómo te atreviste a matar a un ungido de Dios? ¿Cómo fuiste capaz de tocar a un ungido de Dios? Mire, el enemigo va a tener que pagar por cada hijo de él que toca, por cada siervo del Señor que toca, que lo arrastra al pecado. El enemigo va a tener que pagar caro por la vida de todo aquel que se pierde por su culpa, por todo aquel que el sonsaca. Mire, este amalecita tocó a un ungido y va a pagar con su vida. ¿Cómo no tuviste temor?, le dice. Y entonces dice el 15, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él, dice, lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Queriéndole decir a este amalecita: si tú lo hubieras matado, pero no hubieras venido buscando recompensa, si no hubieras venido a decírmelo a mí, nunca yo me hubiera dado cuenta que fuiste tú. Pero como fuiste tú el que viniste y abriste la boca, tú mismo te condenaste. Tú mismo atestiguaste en contra tuya y tu sangre, dice, sea sobre ti. La culpa cae toda sobre ti. Y así es que David manda a matar a este que le trae el informe. Este esperaba recibir una recompensa. Este esperaba recibir premio, recibir un buen puesto con David. Pero David le paga como se le debe de pagar al pecado,
con la muerte, con la destrucción. Mire, el pecado, por más beneficios que nos traiga, no lo debemos de tolerar. Por más bienes que nos pueda dar, no debemos de tolerar el pecado. Debemos arrancarlo de raíz. Porque lo que el pecado nos puede traer, el beneficio que el pecado nos puede traer es temporal. Solamente dura un corto tiempo. Pero las consecuencias de ese pecado son por la eternidad. Así es que tenemos que arrancar el pecado de raíz. Por eso David corta a este amalecita de raíz, porque representa la carne, representa el pecado. No va a estar haciendo tratos con el enemigo. El corazón de David no era así. Ahora pasamos al siguiente título que dice: David endecha a Saúl y a Jonatán. Así era el corazón de David. Fíjense qué tremendo. Muchas veces nosotros, cuando las personas nos tratan bien, cuando están haciendo bien con nosotros, sí podemos verle las virtudes, podemos verle las habilidades, podemos ver todo lo bueno que tienen, pero una vez que nos traicionan o nos tratan mal, empezamos a ver solamente los errores, las fallas, las equivocaciones. No le vemos las cosas positivas, sino que solamente las negativas. David no es así. Fíjense que David hace esta canción para Saúl y para Jonatán. Saúl, que lo había perseguido por más de 10 años, que le había hecho la vida difícil. David está viendo las buenas cualidades, lo que Saúl había hecho, reconociendo todo lo bueno que había hecho, sin importarle lo malo o cómo había tratado a él en los últimos días. Dice así: David endecha a Saúl y a Jonatán. Dice el 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, dice su hijo, con esta endecha. Y dijo: ¿qué debía de enseñarse a los hijos de Judá? Aquí está escrito, dice, en el libro de Jacer. Miren, y no solo hace esta canción y se la reserva a él, sino que dice que se la deben de enseñar a todos los hijos de Judá. Que escuchen los hijos de Judá lo que Jonatán y David habían hecho, lo grande que habían sido en su momento. Dice así: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, ¿cómo han caído los valientes? Y usted dirá: ay, pero ¿y este que no era el que lo andaba persiguiendo? Que lo quería matar a traición. Sí, pero en su momento Saúl fue valiente. En su momento Saúl hizo lo correcto. En su momento Saúl estaba haciendo la voluntad de Dios. Primera de Samuel 14:47 dice: después, dice, de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. A donde quiera que volvía, dice, era vencedor. Y reunió un ejército, dice, y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. En su momento sí fue valiente. Cuando él estaba con Dios, sí hizo todo. Y eso es lo que David está reconociendo. David no está reconociendo el final de Saúl, cómo él terminó persiguiéndolo a él sin causa. Él está reconociendo de dónde sacó al pueblo de Israel. Acuérdense que decíamos que estaban en el tiempo de los jueces. El que solamente cuando había un juez levantado, tenían seguridad y protección, pero que cuando este juez moría, entonces cada quien hacía lo que bien le parecía y pues caían en las manos de los enemigos. Saúl vino a hacer esa diferencia. Allá nos dijo que toda batalla que enfrentaba salía vencedor. También lo vimos, ¿no?, liberando a los de Jabes de Galaad, de aquel amonita que venía queriéndole sacar el ojo. Hizo grandes guerras, hizo bastantes victorias Saúl, y David se las está reconociendo. Dice el 20, no lo anunciéis en Gad, dice, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y Gad y Ascalón pertenecían a las ciudades de los filisteos, las ciudades del mundo, del pueblo. Mire, cuando un hermano de nosotros cae, cuando alguien que le sirve a Cristo cae, no es para que lo andemos criticando, no es para que se lo andemos diciendo a todo el mundo, es para que tratemos de levantarlo de ahí y no dejarlo caído. David no los quiere dejar caídos, quiere que el pueblo reconozca lo bueno que hicieron ellos y que no se lo digan a esos incircuncisos, porque el enemigo lo que hace es reírse, burlarse, decir pude más yo que ellos. Así es que él no quiere que ellos
lo sepan, que ellos lo celebren. Dice el 21, monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Fíjense qué tremendo, que no solamente mató a la malecita que dice haberlo matado, sino que también echa una maldición sobre el monte de Gilboa y que no caiga rocío ni lluvia sobre él. De la única manera que los montes, que los lugares sobreviven es a través del rocío y de la lluvia, del rocío que cae durante toda la noche, todas las noches, y de la lluvia que cae esporádicamente. Y eso es lo que le da vida a la hierba, a los árboles, y si son frutales que pueden dar fruta. Pero él viene y lo castiga a tal manera, le manda esta maldición a tal manera, que le dice que no haya rocío ni lluvia sobre él. Y por ende, pues no va a ser una tierra de ofrendas, no va a tener nada que ofrendar de ella, no va a haber ningún fruto que pueda crecer para que puedan dar ofrenda. Yo nunca he ido allá a Israel, pero la gente que ha ido dice que este monte de Gilboa sigue estando árido, sigue estando seco, que a los alrededores hay monte, que a los alrededores hay hierba, pero que ese monte es un pedregal. Que ahí solo hay piedras, ahí está seco, está muerto por la maldición que le dio David. Así es que también debemos de tener cuidado lo que hablamos con nuestra boca, lo que decimos, porque nosotros podemos dar vida y podemos dar muerte. Si maldecimos algo, va a quedar maldito, pero si bendecimos también traemos vida. Dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así que tenemos que tener cuidado lo que decimos cuando estamos enojados, cuando estamos airados, porque podemos llegar a decir algo que va a traer consecuencias para toda la vida. Dice el 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Fíjense, sin sangre de muertos ni grosura de valientes, dice, el arco de Jonatán no volvía atrás vacía, ni la espada tampoco. Miren, acordémonos al principio del reinado de Saúl, ellos no tenían armas porque los filisteos les habían quitado los medios para que ellos pudieran hacer armas, no tenían espada. Nos decía la palabra que solamente Saúl y Jonatán eran los únicos que andaban espada, pero como no tenían espada y no tenían cómo trabajar con las espadas, ellos, Jonatán, su papá, ellos introducen el arco y la flecha y se volvieron muy buenos flecheros. Jonatán era un flechero y acordémonos que Jonatán le regaló su espada a David, así es que ahora es el arco el que era la fortaleza de Jonatán. Dice, y el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Ellos habían introducido estas nuevas armas al pueblo de Israel para que se pudieran defender de los enemigos. David está sacando todo lo bueno que esta gente hizo. Dice el 23, y Saúl y Jonatán, dice, amados y queridos, inseparables en su vida, dice, tampoco en su muerte fueron separados. Casi desde los principios del reinado de Saúl nos acordamos que ya apareció Jonatán, y pues por las edades pudiera ser que Saúl tuvo a Jonatán, que de 12 años, acordémonos que era bien grande, a lo mejor pues ya pensaban que estaba adulto, las muchachas le empezaron a llover desde temprano, porque pues como era tan grande, porque Jonatán dice que cuando tenía 2 años, Saúl en el reinado, que Jonatán ya estaba ahí. Eso quiere decir que tenía ¿qué? A los 12 años había nacido Jonatán, puesto que Saúl empezó a reinar a los 30 años y a los 2 años después ya estaba Jonatán con él. Inseparables, dice, en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros, dice, eran que águilas, más fuerte que leones.
Y de ahí dice el 24, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba, dice, vuestras ropas con ornamentos de oro. Como les digo, el rey Saúl vino a sacar al pueblo de estar bajo el gobierno de los jueces a la monarquía. Y él como rey, o sea, obtuvo riquezas con todos esos países que nos dijo allá en el 1447, que él había conquistado, que él había vencido, y eso había hecho que las mujeres se pudieran vestir con ropas de escarlatas, que se pudieran adornar con ornamentos de oro. No le está quitando ninguno de los beneficios que Saúl le dio al pueblo. No trató de enterrar a Saúl diciendo, oh, ya murió, ahora voy a hablar todo lo malo que él hizo. No, por el contrario, hace esta canción que habla todo lo bueno que Saúl hizo en su reinado. Dice el 25, ¿cómo han caído los valientes? Dice, en medio de la batalla, Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste, dice, muy dulce, muy maravilloso me fue tu amor, como el amor, dice, de las mujeres. No, como el amor de las mujeres, dice, ¿cómo han caído los valientes? Dice, han perecido las armas de guerra. No, leí mal el 26, voy a repetirlo. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí sabemos, ¿no?, que el corazón de Jonatán con el de David quedaron conectados desde que se conocieron. Decíamos allá cuando leímos ese capítulo que el Espíritu de Dios los había conectado porque los dos tenían una fe en Dios, los dos creían en Dios, los dos tenían la misma mirada que el Señor. Entonces dice que le fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Ahora, David tenía varias mujeres, ya para ahorita que estaba allá afuera ya tenía 3 mujeres. Entonces, el amor de las mujeres no había sido como debía de ser en la vida de él. Alguien en quien él pudiera confiar, alguien con quien él se hubiera concentrado, sino que pues no había tenido una buena experiencia con las mujeres, ya que Mical, la primera mujer, ya se la habían dado a otro y pues no tenía buena experiencia. Pero él dice que le era mucho mejor y más maravilloso el amor que tenía con este amigo que cualquier amor que se pueda tener con una mujer, con una pareja, porque era una amistad sincera, plena. Jonatán estaba dispuesto hasta entregar la sucesión del reino por la amistad que tenía con David. Así es que David utiliza esta endecha para sacar todas las virtudes de Saúl, todos los beneficios que le hizo al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no los olvidara, porque como les digo, somos fáciles para olvidar los beneficios que nos han dado una vez que nos hacen un mal. David no quiere que se olvide todo lo bueno que hizo Saúl durante su reinado. Todo lo que él le benefició al pueblo de Israel quedó impregnado con esta canción que David hizo. Porque es cierto, una vez que empezamos a ver la persecución de Saúl en contra de David, ya no nos sale más atracción para Saúl más que decir, uy, qué malo que anda siguiendo al pobre David, que lo anda tratando aquí, que no lo deja estar en su familia, que no lo deja estar en su casa. Empezamos a ver solo lo malo, ¿no? Pero a su muerte David se encarga de que recordemos las cosas buenas que hizo también. Mire, debemos de tomar este ejemplo de David. Y es así como el Señor quiere, que nosotros seamos, que nuestros corazones estén conectados con Él. Y que tratemos a los demás como mejores que nosotros. Y que no le estemos viendo los defectos, los errores, todas aquellas cosas malas que hacen. No, que por el contrario podamos ver sus virtudes, que podamos ver lo bueno que hacen. Y así tendremos una mejor vida cuando le veamos las virtudes a los demás y no solamente los defectos. Así es que hasta aquí está este capítulo muy bonito. Podemos ver la reacción de David. No fue la reacción que el mundo esperaba. El mundo podía esperar que él se alegrara y que él dijera, hoy sí voy a ser libre, hoy sí voy a poder tomar el puesto. Pero no, él está dolido en su corazón por la muerte de Saúl, de Jonatán y de sus hijos. Así es que hasta aquí llegamos con este capítulo. Espero que les sirva para analizar cómo está tratando usted a aquellas personas que le hacen
la vida imposible? ¿Cómo es su comportamiento para con aquellas personas que de alguna manera le hacen daño? ¿Le está viendo solo errores? O empiece a analizar y véale también las virtudes. Empiece a orar por esa persona, empiece a clamar por esa persona, que Dios le va a sanar su corazón de cualquier dolor. Así es que voy a orar para despedirnos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído, Señor, por este capítulo, Señor, donde despedimos a Saúl, Padre Santo, de su caminata por la tierra, Señor, donde hizo cosas buenas, Padre Santo, y se equivocó y tuvo errores y terminó mal, Señor. Pero en realidad no podemos saber al final cómo terminó, solamente tú lo sabes, porque solamente tú estás en los últimos segundos de la vida de la persona, de cualquier persona que fallece. Tú eres el único que puede decir dónde fue a parar, porque tú eres el único que está en esos últimos segundos, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta lectura. Gracias por el privilegio que tenemos de leer tu palabra, de conocerte a través de ella, Padre Santo. Pon hambre, Señor, y pon sed de tu palabra a cada uno de tus hijos, Padre Santo. Aquellos que están adormecidos, aquellos que no quieren escuchar palabra, ponles hambre, Señor, para que te puedan conocer lo grande, lo poderoso, lo maravilloso que tú eres, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.